Mi prima programó su boda el mismo día que la mía para arruinarme. Pero el novio descubrió la verdad y la dejó plantada en el altar. Desde el momento en que anuncié mi compromiso con Daniel, supe que habría ciertas fricciones dentro de la familia. No porque mi matrimonio fuera motivo de conflicto en sí, sino porque en mi vida siempre ha habido una persona dispuesta a convertir cada uno de mis momentos felices en una competición enfermiza. Mi prima Camila. Desde niñas, su presencia ha sido una sombra incómoda, un eco constante de comparaciones, rivalidades y resentimientos disfrazados de sonrisas tensas y comentarios pasivo-agresivos. Pero incluso conociéndola como la conozco, jamás imaginé el nivel de mezquindad al que sería capaz de llegar con tal de arruinar uno de los días más importantes de mi vida. Todo comenzó cuando anuncié mi compromiso en una cena familiar. Había esperado ese momento con una mezcla de emoción y nerviosismo, ansiosa por compartir la noticia con mis seres queridos. Daniel había planeado la propuesta con un nivel de detalle que solo reforzaba lo mucho que me amaba, una escapada sorpresa a una cabaña en las montañas, una cena a la luz de las velas y el anillo perfecto que, al verlo, hizo que mi corazón latiera con fuerza. Todo era exactamente como lo había imaginado. Al contar la historia en la cena, mis padres me miraban con orgullo, mis hermanos aplaudían y mis tías preguntaban detalles con genuino interés. Pero Camila, sentada al otro lado de la mesa, no dijo nada al principio. Solo se limitó a torcer los labios en un gesto que a cualquiera le habría parecido una sonrisa, pero que yo conocía demasiado bien. Luego de unos segundos de incómodo silencio, finalmente habló y dijo algo que, en su momento, no me pareció extraño pero que, viéndolo en retrospectiva, fue una señal clara de lo que estaba por venir. Con una voz neutra, casi aburrida, comentó que le parecía lindo, que al fin alguien en la familia se casaba, como si se tratara de un logro colectivo en lugar de algo personal. Luego cambió de tema con una facilidad que casi me hizo dudar de su reacción inicial. En los días siguientes, mi madre empezó a recibir llamadas de mis tías preguntando si la fecha ya estaba definida. Daniel y yo habíamos hablado sobre hacerlo en primavera, en un salón hermoso que tenía una vista panorámica a un valle. Pero aún no habíamos fijado nada con seguridad. No obstante, mientras seguíamos con nuestros planes, un rumor empezó a correr en la familia. Camila también estaba planeando su boda. La noticia me tomó por sorpresa, no porque no supiera que tenía novio, sino porque jamás había escuchado que estuvieran en planes de casarse. Cuando la vi en una reunión semanas después, le pregunté con genuino interés si era cierto. Lo que me respondió me dejó helada. Con un tono de voz casual, como si estuviera comentando algo trivial, dijo que sí, que ella y Martín habían decidido casarse y que, de hecho, ya habían reservado fecha. Cuando le pregunté cuál era, me miró directamente a los ojos y, con una sonrisa mal disimulada, pronunció la misma fecha que Daniel y yo habíamos elegido. El impacto de sus palabras fue inmediato. No podía creerlo. Al principio, pensé que era una broma, una coincidencia desafortunada. Pero no. Al verla, supe que lo había hecho a propósito. La manera en que me observó, esperando mi reacción, casi como si quisiera disfrutar de mi desconcierto, lo dejó claro. Cuando intenté hablar, cuando intenté hacerla razonar, su actitud solo reforzó lo que ya sospechaba. Su boda no era una celebración de amor, era una declaración de guerra. Con un tono de fingida inocencia, me dijo que no entendía por qué me molestaba tanto, que había muchas parejas en el mundo que se casaban el mismo día y que yo no era dueña del calendario. Intenté explicarle que esto dividiría a la familia, que nuestros padres y abuelos se verían forzados a elegir. Pero ella se encogió de hombros con una indiferencia que me revolvió el estómago y simplemente dijo que cada quien iría a donde quisiera. Salí de esa conversación sintiéndome impotente y con una rabia que me quemaba el pecho. Sabía que, sin importar cómo lo manejara, la situación ya estaba arruinando lo que debía ser un momento feliz. Mi madre estaba devastada. Mi abuela, que nunca había tomado partido en nuestros conflictos, se veía angustiada por el dilema que ahora se le imponía. Y yo me debatía entre cambiar la fecha o mantenerme firme. No quería ceder ante su juego, pero tampoco quería que mi boda se convirtiera en un campo de batalla familiar.
Lo peor era que, cuanto más avanzaban los días, más evidente se volvía el hecho de que esto no había sido un simple capricho impulsivo. Había una premeditación calculada detrás. Se filtraron comentarios de tías y primas que aseguraban haber escuchado a Camila burlarse del hecho de que ahora la familia tendría que elegir entre nosotras. Otros aseguraban que ella se refería a mi boda como una simple reunión mientras hablaba de la suya como el evento del año. Cada nueva revelación no hacía más que alimentar mi enojo. Pero en medio de toda esta tormenta, lo que me sorprendió fue enterarme de que Martín, su prometido, no tenía idea de nada. Alguien me dijo que él parecía sorprendido cuando se enteró de que yo también me casaba ese día. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué pasaría cuando descubriera que la mujer con la que planeaba compartir su vida había elegido la fecha con un propósito tan mezquino? Aún no sabía la respuesta. Pero lo que sí sabía era que esto estaba lejos de terminar. Actualización 1. 2 semanas han pasado desde aquella conversación con Camila, y en este corto tiempo, la tensión dentro de la familia ha escalado de una manera que jamás imaginé posible. Lo que comenzó como una sorpresa desagradable y una molestia personal se ha transformado en un conflicto abierto, una especie de guerra silenciosa en la que cada pequeño gesto, cada conversación y cada mirada oculta un significado más profundo, una elección implícita entre dos bandos. Lo peor de todo es que, por mucho que intentara evitarlo, cada día sentía más que estaba perdiendo la batalla. Desde el momento en que decidí no cambiar la fecha de mi boda, mi madre ha estado inquieta. No me lo dice directamente, pero puedo verlo en su rostro cada vez que menciono algún detalle de la organización. A veces suelta pequeños suspiros, otras veces frunce los labios como si estuviera reteniendo palabras que sabe que no quiero escuchar. He tratado de hablar con ella, de asegurarle que no es necesario que se angustie, que todo estará bien, pero lo cierto es que yo misma no estoy convencida de ello. La familia está dividida, y aunque trato de hacérmela fuerte, la incertidumbre de quién asistirá y quién no se ha convertido en una sombra constante en mi día a día. Los rumores han comenzado a correr con más fuerza. Algunas tías han dejado caer comentarios sutiles en los grupos de WhatsApp familiares, pequeñas insinuaciones disfrazadas de preocupación que, en realidad, no hacen más que avivar el fuego. Escuché, por ejemplo, que una de mis tías maternas dijo que era una pena que la familia tuviera que elegir, a lo que otra respondió que si hubieran sabido antes, habrían organizado mejor las cosas para no coincidir. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que Camila ha estado diciendo que mi boda es una simple formalidad, que no tiene la magnitud de la suya porque ella ha invertido mucho más esfuerzo y dinero. Según ella, mi evento es algo pequeño e íntimo, casi como si fuera un compromiso informal, mientras que la suya es una verdadera boda. Escuchar eso me llenó de rabia, no solo porque era mentira, sino porque dejaba en evidencia el nivel de desprecio que tenía por mi felicidad. Pero lo peor vino cuando intenté hablar con ella de nuevo. Fue hace unos días, en una reunión familiar a la que asistimos ambas por insistencia de nuestros padres. A pesar de todo, la familia aún intentaba mantener la paz, hacer como si nada estuviera pasando. La atmósfera era extraña, tensa, cargada de silencios incómodos y sonrisas forzadas. Esperé el momento adecuado y, con toda la calma que pude reunir, me acerqué a ella con la intención de pedirle, por última vez, que reconsiderara cambiar la fecha. Sabía que era un esfuerzo inútil, pero sentí que al menos debía intentarlo. La conversación fue más corta de lo que esperaba, pero infinitamente más frustrante. Apenas mencioné el tema, Camila me interrumpió con una expresión de fastidio evidente y un tono condescendiente que solo sirvió para irritarme más. Me miró con esa arrogancia que siempre la ha caracterizado y, sin siquiera tratar de disimular su desprecio, me dijo que no tenía intención alguna de cambiar sus planes. Que yo estaba exagerando todo y que cada quien tiene derecho a casarse cuando le plazca. Intenté explicarle que esto estaba afectando a la familia, que mis padres y los suyos estaban sufriendo por la división que esto estaba causando, pero ella simplemente se encogió de hombros y me dijo que no era su problema. Y luego, con una sonrisa burlona que me heló la sangre, agregó que tal vez esto serviría para que todos se dieran cuenta de quién realmente era más querida en la familia. Esa última frase fue suficiente para que entendiera que no había nada más que decir.
Camila no solo lo había hecho a propósito, sino que lo estaba disfrutando. Para ella, esto no se trataba de amor ni de compromiso, ni siquiera de una boda. Era una competencia, un desafío absurdo en el que el premio era demostrar quién tenía más apoyo, quién lograba atraer más atención, quién lograba opacar a la otra. Me quedé en silencio por unos segundos, sintiendo como la rabia y la impotencia se mezclaban en mi pecho en una sensación que me resultaba casi sofocante. Quería gritarle, quería enfrentarla y decirle exactamente lo que pensaba de ella, pero me contuve. No porque no lo mereciera, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera solo alimentaría su satisfacción. Así que, en lugar de eso, me giré y me alejé sin decir una palabra más. Cuando llegué a casa, el peso de la conversación me cayó encima como una losa. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio durante un largo rato, sintiéndome agotada, frustrada y completamente impotente. Daniel intentó consolarme, asegurándome que no debía dejar que ella me afectara, que al final del día, lo único que importaba era que nuestra boda fuera especial para nosotros. Y aunque en el fondo sabía que tenía razón, la sensación de injusticia no desaparecía. Desde ese día, he tratado de concentrarme en los preparativos de mi boda y de evitar cualquier contacto con Camila. Pero por mucho que intente ignorarla, su presencia sigue ahí, acechando en los comentarios de la familia, en los susurros de las reuniones, en la sensación de que, de una forma u otra, ha logrado su cometido. Y lo peor es que aún falta mucho para que llegue el día de la boda. Algo me dice que esto no ha hecho más que empezar. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi último intento de razonar con Camila, y en este tiempo las cosas no han hecho más que empeorar. La familia, lejos de calmarse o encontrar una solución diplomática, se ha dividido aún más. Lo que antes era un conflicto soterrado, algo que se susurraba con cautela en conversaciones privadas, ahora se ha convertido en una especie de guerra abierta en la que cada quien ha tomado una postura. Incluso aquellos que antes intentaban mantenerse neutrales. Lo más desgastante de todo esto es que la boda, un evento que debería ser motivo de felicidad y celebración, se ha transformado en una fuente inagotable de discusiones, malentendidos y, sobre todo, de una tensión insoportable que ya no se puede ignorar. Desde hace días he notado que algunas personas han cambiado su actitud conmigo. Tías que antes mostraban interés por mi boda ahora evitan el tema, como si les incomodara mencionarlo en mi presencia. Primos que solían escribirme para preguntar sobre los preparativos han dejado de hacerlo y, en su lugar, he escuchado por otros que están ayudando activamente a Camila con los suyos. Lo que más me ha dolido ha sido ver cómo algunas personas que consideraba cercanas han comenzado a inclinarse hacia su lado, no por algún motivo justo o razonable, sino porque han sido arrastradas por la narrativa que ella ha impuesto. Hace unos días, una prima en común con la que siempre me llevé bien me llamó para decirme que había escuchado cosas que le preocupaban. Me contó que Camila ha estado difundiendo la idea de que yo la estoy atacando, que la estoy haciendo quedar como una persona malintencionada cuando, en sus palabras, ella solo quiere disfrutar de su día especial sin que nadie la haga sentir culpable por ello. Me dijo que ha estado manipulando la situación, asegurando que fui yo quien se molestó sin razón, que la acusé injustamente de haber elegido la fecha a propósito y que, por culpa de mi actitud, ahora la familia está dividida. La manera en que ha tergiversado la historia es impresionante. Se ha convertido en la víctima perfecta, la novia que solo quiere casarse tranquila pero que ha sido injustamente atacada por su prima celosa. No puedo expresar con palabras la rabia e impotencia que sentí al escuchar esto. Era como si la historia se estuviera reescribiendo delante de mis ojos, como si de pronto yo fuera la villana en una historia en la que, hasta hace poco, era la víctima. Intenté explicarle a mi prima lo que realmente había pasado, le conté cómo fue Camila quien eligió la fecha a propósito y cómo se burló en mi cara cuando le pedí que reconsiderara. Mi prima escuchó con atención, y aunque al final me aseguró que me creía, su tono era cauto, como si no quisiera comprometerse demasiado. La conversación me dejó con una sensación de vacío, como si estuviera perdiendo una batalla que ni siquiera debería estar peleando en primer lugar. Por otro lado, Daniel ha sido un apoyo incondicional, pero incluso él ha comenzado a notar la carga emocional que esto está generando en mí.
En más de una ocasión ha intentado convencerme de que dejemos de preocuparnos por lo que haga Camila, que nos enfoquemos en nuestro propio día y en nuestra felicidad. Me encantaría poder hacerlo, pero ¿cómo ignorar algo que me rodea en cada reunión familiar, en cada mensaje de grupo, en cada comentario malintencionado disfrazado de preocupación? Incluso cuando trato de concentrarme en la organización de la boda, siempre hay algo que me recuerda que ella sigue ahí, saboteando desde las sombras, disfrutando del caos que ha creado. Pero lo que realmente ha cambiado las cosas en los últimos días no ha sido el comportamiento de Camila ni el de la familia, sino el hecho de que su prometido, Martín, finalmente se ha dado cuenta de que algo no está bien. Hasta ahora, él parecía ajeno a todo esto, como si simplemente estuviera siguiendo la corriente sin cuestionar demasiado las circunstancias. Pero recientemente alguien le contó la historia completa, con todos los detalles que Camila le había ocultado, y al parecer su reacción no fue la que ella esperaba. Me enteré de esto por un primo en común que ha estado presente en algunas de las discusiones entre ellos. Según me contó, Martín se sorprendió mucho al descubrir que la fecha de la boda coincidía exactamente con la mía y que, lejos de ser una coincidencia, había sido una decisión deliberada por parte de Camila. Al principio pensó que se trataba de un malentendido, pero cuando empezó a hacer preguntas y a conectar los puntos, se dio cuenta de que la historia que ella le había contado no encajaba con la realidad. Hace un par de días, en una cena con amigos, alguien hizo un comentario casual sobre lo desafortunado que era que las dos bodas fueran el mismo día y cómo eso había causado tanta división en la familia. Según lo que me contaron, Martín reaccionó con confusión y preguntó por qué se decía eso, ya que él tenía entendido que la fecha había sido elegida simplemente porque era la mejor opción para la mayoría. Fue en ese momento cuando alguien le dijo la verdad, que Camila lo había planeado desde el principio para perjudicarme. Cuando lo supe, mi primera reacción fue una mezcla de alivio y curiosidad. Alivio porque, al fin, alguien más fuera de mi círculo inmediato estaba viendo lo que realmente estaba pasando. Y curiosidad porque quería saber cómo iba a manejar esto Martín. Me pregunto cómo debe sentirse al descubrir que la mujer con la que planea casarse no solo le mintió, sino que utilizó su boda como una herramienta para alimentar su ego y saldar una rivalidad infantil. Aún no sé cuál ha sido su reacción completa, pero sí sé que no ha sido indiferente. Desde que se enteró, ha estado distante con Camila. Han tenido discusiones fuertes, y al parecer él está empezando a cuestionarse muchas cosas sobre su relación. No sé si esto sea suficiente para que tome una decisión drástica, pero lo que sí sé es que esto ha comenzado a afectarla de una manera que no esperaba. Camila nunca pensó que esto se le podría volver en contra. Nunca imaginó que su prometido pudiera ver la verdad y, mucho menos, que eso pudiera poner en riesgo sus planes. Pero la realidad es que, por primera vez en mucho tiempo, el control se le está escapando de las manos. Y yo, aunque sigo lidiando con toda la carga emocional de esta situación, no puedo evitar sentir que, finalmente, las cosas empiezan a moverse en una dirección que no le favorece. Algo me dice que este es solo el principio de su caída. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que Martín descubrió la verdad, y aunque al principio su reacción parecía incierta, con el paso de los días se ha vuelto evidente que esto ha dejado una marca profunda en su relación con Camila. No puedo decir que me sorprenda del todo. Para cualquier persona con un mínimo de sentido común, enterarse de que su prometida tomó una decisión tan importante basándose en un acto de venganza infantil y mezquindad pura no es algo fácil de digerir. Desde que lo supo, la tensión entre ellos ha ido en aumento, y aunque Camila ha tratado de minimizar la situación, intentando hacerle creer que todo ha sido una exageración o incluso tergiversando la historia a su favor, las cosas no parecen estar yéndole como esperaba. He sabido, gracias a distintos comentarios que han llegado a mis oídos, que las discusiones entre ellos se han vuelto constantes. Amigos en común han notado que en reuniones recientes ya no se muestran como la pareja perfecta que antes pretendían ser. Se ha vuelto normal verlos apartarse a hablar en voz baja, con gestos tensos, miradas de molestia y, en ocasiones, hasta silencios incómodos que dejan claro que algo entre ellos no está bien. He oído que Martín, en más de una ocasión, ha confrontado a Camila sobre lo que hizo, exigiéndole explicaciones sobre por qué sintió la necesidad de arruinar mi boda en lugar de simplemente enfocarse en la suya.
Al parecer, en un primer momento, ella intentó salirse con la suya, usando la misma táctica que utilizó con el resto de la familia, hacerse la víctima. Me imagino perfectamente la escena. Camila, con su expresión dolida y su tono lastimero, tratando de convencerlo de que yo fui la que comenzó todo, de que siempre me he creído superior a ella y que, en realidad, solo quería defenderse. Pero Martín no es un tonto, y aunque quizás antes no había prestado mucha atención a su actitud, ahora que lo ha visto con claridad, no puede simplemente ignorarlo. Al principio, según lo que me contaron, él intentó mantenerse calmado, tratando de encontrar una explicación lógica para todo esto. Pero cuanto más hablaban, más se daba cuenta de que la única razón detrás de la decisión de Camila había sido el deseo de competir conmigo, de demostrar que ella podía hacer algo más grande y más importante, sin importar a quien lastimara en el proceso. A partir de ese momento, la relación entre ellos comenzó a resquebrajarse de manera más evidente. Al parecer, la familia de Martín también se ha dado cuenta de que algo no anda bien. Su madre, en particular, nunca ha sido una gran admiradora de Camila, pero hasta ahora había mantenido una actitud neutral, sin interferir demasiado en los planes de su hijo. Sin embargo, después de enterarse de lo que pasó, su postura cambió por completo. He escuchado que le ha aconsejado a Martín que se tome un tiempo para pensar si realmente quiere casarse con alguien que es capaz de manipular una situación de esta manera. No es que ella tenga la última palabra en su decisión, pero sin duda su opinión ha pesado en la mente de su hijo. Por otro lado, mientras todo esto sucede, yo sigo lidiando con el peso del conflicto en mi propia familia. Las divisiones siguen ahí, aunque ahora parece que algunos han comenzado a ver las cosas de manera diferente. Con el tiempo, las mentiras de Camila han empezado a desgastarse, y aunque todavía hay quienes la defienden, cada vez son menos. Lo que más me ha dolido es que algunas personas, en lugar de admitir que se equivocaron al ponerse de su lado, han optado por quedarse en silencio. Como si ignorar la situación les permitiera evitar la culpa de haber creído su versión de la historia sin cuestionarla. En cuanto a mi boda, sigo enfocada en cada detalle, tratando de no permitir que toda esta situación me quite la ilusión. Pero es difícil. A veces, cuando me siento a organizar cosas con Daniel, cuando veo las invitaciones, cuando hablo con la coordinadora del evento, hay una parte de mí que no puede evitar pensar en todo lo que se ha arruinado. No en el evento en sí, porque sé que será hermoso, sino en la sensación de lo que pudo haber sido. Me imagino un escenario donde no tuviera que preocuparme por quién asistirá y quién no, donde no hubiera habido discusiones familiares, donde este momento hubiera sido simplemente nuestro. Sin la sombra de la rivalidad de Camila acechando en cada decisión. Sin embargo, por mucho que esto me haya afectado, hay algo dentro de mí que me dice que al final, las cosas se acomodarán por sí solas. No porque la situación se vaya a resolver mágicamente, sino porque sé que Camila ha acabado su propia tumba con todo esto. Puede que durante un tiempo haya logrado engañar a algunos, puede que incluso haya sentido que tenía el control de la situación. Pero las mentiras tienen una manera de desmoronarse cuando la verdad es demasiado grande para seguir siendo ignorada. Lo que más me intriga ahora es saber qué hará Martín. Sé que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero la distancia entre ellos es evidente. Camila, que siempre ha sido tan segura de sí misma, ahora está comenzando a mostrar señales de nerviosismo. He notado que su actitud ha cambiado. Ya no habla con la misma arrogancia de antes, ya no presume tanto de su boda como lo hacía en un principio. Algunos han comentado que incluso ha evitado ciertos eventos familiares, como si no quisiera enfrentarse a las miradas y los comentarios. Me pregunto si en algún momento se ha detenido a pensar en lo que ha hecho, si ha considerado, aunque sea por un instante, que todo esto se le ha salido de las manos. Por mi parte, he tomado la decisión de no acercarme a ella. No porque le tema o porque quiera evitar el conflicto, sino porque siento que ya no tiene sentido tratar de razonar con alguien que ha demostrado una y otra vez que solo le interesa ganar, sin importar las consecuencias. Mi prioridad ahora es mi boda, es disfrutar de este momento con Daniel y asegurarme de que nuestro día sea exactamente lo que queremos. Pero mientras me concentro en eso, no puedo evitar preguntarme cuánto más puede soportar Martín antes de romper por completo. Porque, a este paso, parece solo cuestión de tiempo.
Actualización 4. Faltan solo unos días para la boda, y lo que en algún momento pareció un conflicto contenido dentro de la familia ha terminado por desbordarse de una manera que jamás imaginé posible. Lo que antes eran susurros, rumores y tensiones veladas ahora se ha convertido en un escándalo abierto, en una fractura que ha dejado de ser solo un problema mío y de Camila y ha empezado a afectar cada aspecto de su vida. Durante semanas, la tensión entre ella y Martín fue creciendo poco a poco, acumulándose como una tormenta que amenazaba con estallar en cualquier momento. Y finalmente, lo hizo. Me enteré de todo por varias fuentes distintas, porque cuando algo de esta magnitud sucede, la información se dispersa con rapidez, como si la gente no pudiera esperar a compartir el chisme. Al parecer, la discusión definitiva entre Camila y Martín ocurrió hace apenas unos días, y aunque nadie estuvo presente para escuchar cada palabra, los detalles han ido filtrándose poco a poco hasta formar una imagen clara de lo que sucedió. Todo comenzó cuando Martín, después de semanas de distanciamiento, tomó la decisión de confrontarla de una vez por todas. Ya no era solo el hecho de que ella había planeado la fecha de su boda con mala intención, sino que, cuanto más observaba su comportamiento, más se daba cuenta de que no estaba comprometido con la persona que creía. Para él, la boda debía ser una celebración de amor, un paso genuino hacia una vida juntos, pero lo que había visto en Camila durante los últimos meses le había hecho cuestionarse si realmente compartían esa visión. La conversación no fue pacífica. Según lo que me contaron, Martín llegó con una actitud firme, decidido a obtener respuestas reales, no excusas ni manipulaciones. Fue directo al grano, preguntándole sin rodeos si todo lo que le habían dicho sobre su motivación para elegir la fecha era cierto. Quería escuchar la verdad de su boca, quería que ella, al menos una vez, fuera honesta con él. Pero Camila, en lugar de admitir lo obvio, hizo lo que siempre ha hecho, negó, minimizó, intentó desviar la conversación hacia otro lado. Primero, dijo que era absurdo pensar que había elegido la fecha solo para competir conmigo, que todo había sido una coincidencia desafortunada y que la familia había exagerado la situación. Luego, al ver que Martín no le creía, cambió de táctica, acusándolo de no apoyarla, de ponerse en su contra en un momento en el que más necesitaba su respaldo. Pero lo que Camila no contaba era con que Martín ya tenía pruebas. No sé quién se las hizo llegar, pero alguien le mostró capturas de pantalla de conversaciones entre ella y algunas de sus amigas en las que hablaba abiertamente sobre sus intenciones. En esos mensajes, Camila no solo admitía que había elegido la fecha a propósito, sino que se burlaba de cómo la familia estaba dividida, asegurando que esto solo serviría para demostrar que ella tenía más apoyo. En una de las capturas más devastadoras, incluso mencionaba que, si todo salía como esperaba, la gente hablaría de su boda como el evento más importante y que la mía pasaría desapercibida. Cuando Martín le mostró las pruebas, Camila no tuvo cómo negarlo. Lo que vino después fue un caos total. En lugar de admitir su error, reaccionó de la peor manera posible, se puso a la defensiva, gritó, lo acusó de traicionarla, de escuchar más a otras personas que a ella. Según lo que me dijeron, en su desesperación incluso trató de justificar sus acciones diciendo que así es como funcionan las cosas, que siempre ha sido una competencia y que yo, de alguna manera, la había obligado a actuar así. Fue en ese momento cuando Martín, finalmente, comprendió que la persona con la que estaba a punto de casarse no era la persona que él creía. La pelea terminó con él saliendo de su casa sin decir una palabra más. Desde entonces, los rumores han sido confusos, pero hay algo que sí es seguro, Martín ya no quiere casarse. No ha hecho ningún anuncio oficial todavía, pero varias personas cercanas a él han confirmado que ha estado considerando cancelar la boda. Lo más revelador ha sido su comportamiento. Ha dejado de asistir a reuniones donde podría encontrarse con Camila, ha dejado de hablar de la boda con su familia y, según algunas personas, incluso ha evitado responderle mensajes y llamadas. No sé qué tanto tiempo más necesitará para tomar una decisión final, pero está claro que su relación está colapsando, y Camila lo sabe. Ella, por su parte, está en crisis. En las últimas semanas, su actitud ha cambiado drásticamente. Si antes se mostraba arrogante y confiada, ahora su comportamiento es errático, inestable.
Algunas personas la han visto llorando en reuniones familiares, otras han mencionado que ha tenido arrebatos de enojo con sus amigas, culpándolas de haber expuesto cosas que no debían salir a la luz. Parece que, por primera vez, está sintiendo el peso de sus propias acciones. Siempre había estado acostumbrada a salirse con la suya, a manipular a la gente para que hicieran lo que ella quería, pero ahora está enfrentándose a algo que no puede controlar, la posibilidad de perderlo todo. Mientras todo esto sucede, mi boda sigue en marcha, y aunque el ambiente sigue cargado por todo lo que ha ocurrido, yo me siento más tranquila que antes. No porque me alegre ver a Camila caer, sino porque por fin siento que la verdad está saliendo a la luz. Durante meses he cargado con el peso de su manipulación, con la frustración de ver cómo intentaba convertir mi felicidad en su campo de batalla. Pero ahora, poco a poco, las mentiras se están desmoronando, y lo único que queda es la realidad que ella misma creó. Todavía no sé qué pasará con la boda de Camila. A estas alturas, me parece imposible que pueda seguir adelante como si nada. Si Martín decide cancelar, será un escándalo enorme, algo que la marcará dentro de la familia por mucho tiempo. Si, por el contrario, decide seguir adelante a pesar de todo, su relación nacerá con una fractura que nunca podrá ser reparada del todo. Cualquiera de las dos opciones es una derrota para ella, porque ha quedado expuesta, ha perdido la imagen de perfección que tanto se esforzó en construir. Mi boda se acerca, y aunque todavía hay cierta tensión en el aire, ya no siento la misma angustia que antes. Sé que algunas personas aún están indecisas sobre a cuál de las dos bodas asistir, pero ahora la decisión se ha vuelto mucho más clara. No porque yo haya hecho nada para inclinar la balanza, sino porque Camila misma ha empujado a la gente lejos de su lado con sus acciones. Por mucho tiempo, sentí que esta era una pelea injusta, que yo era la única que estaba sufriendo mientras ella se salía con la suya. Pero ahora, viendo todo lo que está sucediendo, me doy cuenta de que nunca fue necesario que yo hiciera nada para tomar venganza. Camila se ha destruido a sí misma. Actualización final. El día de mi boda llegó con una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía procesarlas. No solo era la emoción natural de casarme con la persona que amo, sino también la sensación de que, después de meses de tensión, mentiras y enfrentamientos, todo finalmente llegaba a su desenlace. A pesar de todo lo que había sucedido, había decidido que ese día no iba a dejar que nada ni nadie lo arruinara. Me aferré a la certeza de que este momento era mío y de Daniel, de que no importaba quién intentara sabotearlo o quién tratara de convertirlo en una competencia. La guerra que Camila había iniciado había terminado por volverse en su contra, y aunque no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en su lado de la historia, mi prioridad era disfrutar lo que yo había construido. Lo que yo había planeado sin malicia, sin segundas intenciones, sin la necesidad de pisotear a nadie para ser feliz. Desde temprano, el ambiente en mi casa era una combinación de nerviosismo y alegría. Mis padres, aunque aún afectados por todo lo que había sucedido en la familia, hicieron un esfuerzo consciente por dejar de lado cualquier preocupación y concentrarse en hacer de este día algo especial. Mi madre no paraba de arreglar pequeños detalles en mi vestido, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfecto, de que mi velo estuviera colocado en el ángulo exacto. Mi padre, que durante toda esta situación se había mantenido en silencio, evitando involucrarse en los conflictos, me tomó de la mano momentos antes de salir y me dijo en voz baja que, sin importar lo que hubiera pasado, este era mi día, que lo viviera como si nada más importara. Mientras tanto, las noticias sobre la situación de Camila y Martín seguían llegando a mis oídos, porque aunque yo no estuviera buscando información, la familia estaba completamente absorbida por el escándalo. La noche anterior, Martín había desaparecido. No respondió llamadas, no apareció en los últimos preparativos de la boda, no dio señales de vida. Camila, desesperada, había tratado de localizarlo por todos los medios posibles, pero lo único que obtuvo fueron mensajes vagos y evasivos de su círculo cercano. La gente comenzó a especular si acaso él había decidido cancelar la boda sin decirlo abiertamente, si estaba tratando de encontrar la manera de salir de la situación sin enfrentar el bochorno de una cancelación pública. No supe más detalles hasta que ya estaba en camino a mi ceremonia, cuando una de mis primas, incapaz de contener la emoción de la noticia,
Me susurró que se había confirmado lo que todos sospechaban: Martín no se casaría. No se presentó en la iglesia. No había hecho ningún anuncio oficial, no había enviado un mensaje a Camila, no había dado ninguna declaración. Simplemente no llegó. La escena en su boda fue un desastre absoluto. Algunos invitados llegaron al lugar sin saber lo que estaba pasando y se encontraron con una situación caótica. Camila, vestida de novia, esperando en la entrada con una mezcla de furia y desesperación, intentando que su familia la tranquilizara mientras su madre trataba de llamar a los padres de Martín para obtener una respuesta. Pero no había ninguna. Martín no se había fugado con otra mujer, no había huido del país, simplemente había decidido que no iba a casarse con ella. Las reacciones en la familia fueron diversas. Algunos intentaron justificarlo, diciendo que tal vez había tenido dudas de última hora, que tal vez no había manejado bien sus inseguridades. Pero la mayoría entendió la verdad: Martín se había dado cuenta demasiado tarde de con quien estaba a punto de comprometer su vida y, en lugar de enfrentar el problema de manera directa, eligió desaparecer. Por mi parte, cuando escuché la noticia, la primera sensación que tuve no fue alegría, ni satisfacción, ni venganza. Fue alivio. Durante tanto tiempo había sentido que esta guerra silenciosa entre Camila y yo solo me traía angustia, que no importaba lo que hiciera, siempre me vería arrastrada a sus juegos. Pero ahora, viendo cómo todo había colapsado para ella sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada, entendí que nunca fui yo quien debía tomar venganza. Camila se había encargado de arruinar su propio futuro con su propia mezquindad, con su deseo de ganar a toda costa. Mi boda, en contraste, fue perfecta. Rodeada de la gente que realmente me quería, de aquellos que habían elegido estar conmigo sin verse forzados por presiones familiares ni por manipulaciones. Mirando a Daniel en el altar, tomándome de la mano con ternura y convicción, supe que estaba exactamente donde debía estar. Que nada de lo que Camila había intentado había funcionado. Más tarde, en la recepción, mientras bailaba con Daniel, me di cuenta de algo. No sentía odio por Camila, no sentía rencor. Sentía lástima. Porque, al final del día, ella había perdido no solo una boda, sino su dignidad, su reputación y la confianza de las personas que alguna vez la apoyaron. Había jugado con fuego, y se había quemado de la peor manera posible. No volví a verla después de ese día. Sé que pasó semanas encerrada en casa de sus padres, evitando a toda la familia, tratando de sobrellevar el escándalo. Con el tiempo, las conversaciones sobre ella comenzaron a disminuir, la gente dejó de hablar del desastre de su boda y la historia se convirtió en un recuerdo incómodo del que pocos querían seguir discutiendo. Yo, por mi parte, seguí adelante con mi vida. Nunca hablé con ella después de lo sucedido. Nunca hubo una conversación de cierre, nunca intentó disculparse ni buscar una manera de reparar lo que hizo. Pero no me importó. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Porque al final, su peor castigo fue el que ella misma se impuso. Y yo, finalmente, fui feliz.